Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenido a una nueva emisión de Estación Buenos Aires después de un fin de semana extra large. Realmente, el gobierno ha dicho por ahí que no sé qué cantidad de gente había viajado a la costa atlántica y a distintos puntos turísticos de la República Argentina. Mire, yo lo que le puedo asegurar que el día viernes, en horas de la mañana muy temprano, transité Ruta 2, y le puedo asegurar de lo que dijo el gobierno, no había absolutamente nada. Ese mismo viernes volví a mi casa, una zona de country, volví. Le puedo asegurar que lo que dijo el gobierno, ni a la mitad de la mañana, ni al mediodía, ni a la tarde, transitó la cantidad de autos hacia la costa atlántica. Por lo menos es lo que quería decirle. Hoy vamos a tener un programa especial, le diría yo, porque todas las mañanas cuando nos levantamos, nos desayunamos con todo lo que pasa en este bendito país. Y evidentemente hay cosas como para charlar. Por eso hemos invitado, y vamos a hacerlo muy rápido, porque queremos charlar mucho con él, a Miguel Ángel Tomás. Usted lo supo apreciar en distintas oportunidades, transitándole varios caminos. El tema de la droga, el tema de la política y el tema Nisman. Muchísimas repercusiones hubo en ese momento, pero pasan cosas todos los días y no son buenas las cosas que pasan en la Argentina. Miguel Ángel Tomás, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Gracias por la invitación, Beto. Vamos a hacer una pequeña pausa, vemos quién nos auspician y cuando volvamos nos metemos rápidamente con esta entrevista que le puedo asegurar no tiene desperdicio. Obra social, patrones de cabotaje de ríos y puertos. Estudio Jurídico Doctores Pastorini y Marangelo. Abogados laboralistas, asesoramiento y tramitación de juicios de derecho del trabajo individual y colectivo. Visítanos en www.estudiolaboral.net. La Prida 418, piso 2, oficina 5, Lomas de Zamora. Teléfono 4245-5006. Sabemos de lo que hablamos. Defendemos tus derechos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús, en defensa de los derechos del trabajador. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo, sucesiones, divorcios, accidente, despido, trabajo en negro mal registrado, accidentes y enfermedades laborales. Estudio Jurídico Doctora Mabel Amarillo, Joaquín B. González, 2835, Departamento 3, en Lanús Oeste. Para comunicarse con la doctora Mabel Amarillo, mabelamarillo@hotmail.com.ar o al 4-241-3458 o 4-249-2218. Muy bien, a la continuidad de Estación Buenos Aires, si usted se está enganchando en estos momentos, falta muy poquitito como para terminar este día viernes, una hora nada más. Estamos con Miguel Ángel Tomás, pero antes quiero preguntarle a Miguel Ángel, ¿cómo estás viendo el tema de Inglaterra que se ha separado de la Comunidad Europea, algo que tuvo connotaciones después de la Guerra Mundial, y que Cameron realmente haya dado un discurso que es el envidia de muchos dirigentes políticos, diría yo? Pero ¿cómo ves específicamente lo que está pasando en Europa? Bueno, yo te diría que hay una lectura de corto plazo y una de mediano y largo plazo. En el corto plazo lo estamos viendo hoy, hay un impacto muy negativo en todas las bolsas del mundo, ha sido fuertemente afectada por la decisión de apartarse.
Yo creo que este proceso va a continuar por un relativamente periodo significativo, pero bueno, esto se irá reacomodando. El problema acá, me parece, es mucho más de fondo, por encima de los síntomas de la coyuntura. Y el problema de fondo es que la construcción de la unidad europea fue un proceso que llevó mucho tiempo y mucha sangre. Porque el que se haya constituido la Unión Europea, previamente la comunidad, la comunidad económica, previamente sí, la CECA, o sea, la Confederación del Carbón y Acero entre Alemania y Francia, fue todo un proceso muy extenso, pero que tiene como antecedente las guerras. Es decir, siempre hubo en Europa la búsqueda de la unidad de la Europa central, de lo que llamaban los geopolíticos alemanes el Hinterland vital, es decir, la unificación de Europa como una unidad política y económica. La última expresión, y dramática, muy dramática, fue el proceso del nazismo en Alemania, que intentó, por la vía del genocidio, por la vía de la violencia y de la guerra, unificar a Europa. Era un proyecto de unificación. La unidad lograda a posteriori de la guerra, por eso digo que fue consecuencia de un proceso donde hubo mucha sangre de por medio, se fue logrando esta unidad por una vía pacífica, por el acuerdo y no por la confrontación, por la integración igualitaria y no por la imposición hegemónica de una potencia. Esto es de Alemania en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que terminó derrotada. De manera que este proceso tenía un valor geopolítico y un valor histórico y cultural para Europa que era fundamental. El impacto de la ruptura de Gran Bretaña evidentemente afecta este proceso, por un lado. Y yo te diría más, Beto, creo que el principal damnificado como país de esta ruptura es Gran Bretaña. Primero, porque apartarse de la Unión Europea y resolver a partir de eso todas las asimetrías que se van a producir, producto precisamente de la ruptura, no es un tema menor. Pero segundo, ¿será el Reino Unido de Gran Bretaña el mismo que conocimos hasta ahora? Bueno, de hecho Cameron en octubre deja su mandato y se va, renunció. Sí, pero además no te olvides que el Reino Unido implica la unidad, valga la redundancia, un aliado y de Escocia, de Irlanda, sí. Etcétera. Ya tenemos algunos datos respecto, por ejemplo, el caso de Escocia, que no coincidiría con la ruptura. Entonces, ¿qué pasa? Una parte va a quedarse dentro de la Unión Europea y otra no. Esto puede generar también un cisma a lo interno. En ese bloque, sí. En ese bloque que acaba de decidir, entre comillas, por una mayoría muy pequeña, sin duda, es un país que está fracturado en dos partes. Bueno, para mí esto indica un proceso complejo. Por eso insisto, principal damnificado para mí de esta decisión es la propia Gran Bretaña. Nos venimos rápidamente a lo que es el continente, ¿no? A ver, vos sos una persona que ha viajado, has visto la Argentina de distancia, estando en Europa. ¿Qué Argentina estamos viviendo? ¿Es previsible? ¿Es imprevisible? Porque evidentemente lo que está pasando, visto ayer la presidenta de la Nación, la expresidenta de la Nación, en una carta que se siente perseguida, que se siente acosada, al gobierno de Macri le interesa a Cristina presa o no le interesa a Cristina presa, y a la luz de los acontecimientos, un robo sistemático durante 12 años. Sí, a ver. ¿Qué país vivimos? Me parece que estamos viviendo los últimos coletazos de un régimen que intentó resistirse a la voluntad popular. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos frente a los coletazos de un núcleo de dirigentes que tomó por asalto al peronismo y que intentó constituir lo que se define en la ciencia política como una cleptocracia. Sí. Es decir, la utilización del gobierno ocupando un Estado para generar una nueva dirigencia basada en el robo sistemático y en la expoliación del Estado. Esto es lo que define al kirchnerismo, una cleptocracia. Es decir, es poco
decir asociación ilícita. Es una cleptocracia, fue el gobierno de los ladrones. Una caquistocracia, le diría yo. Digamos, lo peor de la sociedad, porque en definitiva... Obviamente, ahora, ¿qué pasa? Conscientes del riesgo de perder el poder, intentó el kirchnerismo generarse algunos reaseguros. ¿Para mantener qué cosa? Su impunidad. Los reaseguros los imaginaron en dos grandes ámbitos, el Parlamento y la justicia. En la justicia el intento más claro fue dejarla a Gils Carbó como procuradora, que es quien conduce a los fiscales, siendo que esta persona era absoluta y obviamente leal y de pertenencia al kirchnerismo. Y en el plano legislativo intentó dejar una estructura, el Frente para la Victoria, de diputados y de senadores que le hicieran de aguante en este espacio respecto también de consagrar la impunidad. ¿Qué ha pasado? Bueno, ha pasado que lo grotesco, lo obsceno, lo brutal que fueron estos 12 años respecto del robo sistematizado empieza a surgir como los hongos después de la lluvia. Ahora, ¿qué tenemos que ver con relación a un sistema, a una matriz preparada como para... ¿Es tan así? ¿O el sistema político hace que se maneje de esta naturaleza? A ver, acá hay un problema que es central, que es de naturaleza cultural. La Argentina del siglo XX vivió más tiempo, hasta la década del 80, en dictaduras que en democracias. De manera que falta una cultura consagrada y consolidada de respeto y de funcionamiento de las instituciones. Consecuentemente, esa falta de respeto y esa falta de cultura institucional, de república, como podríamos llegar a definirla, hace que tanto quienes llegan por la vía de facto, una dictadura, como los que llegan por una vía democrática, al no tener esa consistencia institucional y ese respeto, les resulta muy fácil vulnerar esos mecanismos y terminar convirtiéndose en una banda que asuela al país. En el caso de las dictaduras militares, con la corrupción económica, pero también con la vulneración brutal de los derechos humanos. Bueno, pero también dentro de ese esquema, uno tiene que centralizarse en algo que creo que realmente es muy importante. A ver, es muy importante, y valga la redundancia, investigar a la corrupción. Yo creo que lo que, a mi apreciación, es mucho más importante la impunidad con que no se hizo ese control por parte de la justicia. Bueno. Es tan grave no haberlo hecho, controlar, estar arriba de investigar, porque fue sometida a la justicia de una manera realmente que llama la atención, no, es preocupante. Absolutamente, y es parte de la ausencia de la continuidad de las reglas de juego institucionales y de la división de poderes, producto de este elemento que yo estoy señalando. Con un dato adicional, Beto, el kirchnerismo se manejó con dos brazos, el brazo de la caja y el brazo del látigo. Y con estos dos elementos intentó domesticar a gobernadores, a intendentes, a jueces, a fiscales y a legisladores. Es decir, avanzó sobre la totalidad de los poderes del Estado. Claro, ¿qué pasa? Ahora que no tienen el poder, han perdido los dos brazos. El de la caja para corromper y el del látigo para sancionar al que no pensaba de la misma manera o no era funcional a sus intereses. Ahora, Miguel, ¿esta justicia está en condiciones de dar respuesta a la sociedad en castigar a ellos que fueron los mismos que apañaron durante 12 años? Ver, esta justicia, federal. Esta justicia tiene una enorme oportunidad. Y la oportunidad está dada por la existencia de un poder político que ha quedado en claro no va a presionar a la justicia. Es decir, hoy la justicia tiene las manos libres, nadie la amenaza con el Consejo de la Magistratura, ni nadie le tira un valijazo como Ollarvide, que era la expresión más clara de la corrupción en la justicia federal. De manera que esta instancia le genera a la justicia la posibilidad de resarcirse y de actuar. Obviamente,
Muchos de los jueces federales hoy tienen todas las rémoras del pasado y Sí. tienen en algunos casos compromisos que son preocupantes. Voy a dar nombre y apellido porque en esto hay que ser realista. A mí me extraña que un tipo como Casanelo, por ejemplo, ¿sí?, se haya detenido tanto tiempo en una serie de investigaciones vinculadas a un punto que era el lavado de dinero, pero no iba actuando hacia atrás en el delito precedente que permite juzgar por lavado de dinero. O sea, había conductas que realmente eran muy llamativas y donde uno decía, bueno, o es la caja o es el látigo lo que está funcionando para que ocurra esto. Ahora, esos jueces no tienen ni la tentación de la caja ni el temor al látigo. Tienen la oportunidad histórica de actuar como corresponda. Lo único que espero es que no estemos frente a un acting de sobreactuación ahora, para que dentro de un tiempo, cuando la sociedad esté mirando otros problemas, se vayan olvidando de tener que juzgar e ir a fondo. E ir a fondo acá se llama ir a la última instancia y racionalidad política que facilitó todo esto que estamos denunciando. Cristina Fernández de Kirchner. ¿El gobierno la quiere ver presa? ¿O es más lo que aspiran los medios? Porque yo creo que la sociedad mayoritariamente ha caído en la cuenta de que para que todo esto fuera posible se necesitaba un aval político, que primero fue Néstor y después fue Cristina. En la medida en que la sociedad siga alerta y siga buscando que se termine con la impunidad y que haya sanción a los culpables, se va a achicar enormemente el espacio de arbitrariedad institucional que puedan tener la justicia o el Ejecutivo, en un sentido o en otro sentido. Te voy a dejar picando una pregunta antes de ir a la pausa. ¿El periodismo está haciendo lo que la justicia no hace? Hacemos una pausa y cuando nos reencontremos continuamos haciendo Estación Buenos Aires. Las vacaciones empiezan con un clic. Rivera Sur Hotel te invita a disfrutar del mar, las sierras y la ciudad en sus exclusivos hoteles de San Telmo, Mar del Plata y Tanti. Reservas en www.riverasurhotel.com.ar o al 011-4361-7398. Muy bien, en la continuidad de Estación Buenos Aires le habíamos dejado pendiente una pregunta a Miguel Ángel Tomás. ¿Lo que está haciendo el periodismo es lo que no hace la justicia? A ver, el periodismo ha tenido un valor superlativo durante el proceso kirchnerista porque, por suerte, fue uno de los espacios institucionales que más resistió a la búsqueda de la domesticación de la sociedad a través de la caja o del látigo, ¿no? De manera que, más allá del intento que hubo por parte del gobierno de armar un sistema de medios adicto, hubo por suerte periodistas que se mantuvieron fieles a su vocación, que es transmitir la verdad. Y gracias a eso se pudo ir tomando conciencia también progresivamente por parte de la sociedad de todo lo que hoy es más que evidente. Es decir, creo que no hay una mayor evidencia más grotesca y más obscena, pero también más significativa, que verlo a José López tirando por encima de un muro y adentro de un convento valijas con millones y millones de dólares. Creo que, como decían los chinos, el valor de la imagen vale más una imagen que 1000 palabras. Pero gracias a que hubo 1000 palabras de ustedes, esa imagen también tuvo una significación. Nosotros este programa fue muy crítico durante, de hecho, y vamos a sincerarnos, se ha roto de alguna manera la conducción de este programa en algún momento. ¿Por qué le digo? Porque nosotros sosteníamos del 2005 que este gobierno era corrupto, mentiroso y que despreciaba la justicia. 2005, en un acto importante en el Hotel Panamericano, que presentaban a la sociedad su proyecto de obra pública, la corrupción implícita en la obra pública. Ahora bien, ¿cómo son las cosas? Que la semana pasada denunciamos que el Chino Navarro, que hoy coincidentemente
el bloque de diputados del movimiento Evita rompe, se van 7, pero dijimos acá la semana pasada que el Chino Navarro está recibiendo de este gobierno macrista millones para mantener a ese sector calmado. Ahora, políticamente, Valls, Pérez Corradi, López, Schiavi, Jaime. ¿es el mazazo que recibió el kirchnerismo y no existe más como elemento político? A ver, lo que me parece es que ese núcleo... ¿Se entiende, no? Clarísimo. Toda esta perorata para llegar a eso. No, clarísimo, Beto. A ver, a mí me parece que lo que está sucediendo ahora es que se está poniendo en blanco y negro quién es quién. Y que el kirchnerismo no era el peronismo, sino que era un núcleo de una asociación ilícita, digamos, que ocupa el gobierno, que controla a partir de eso el Estado y que intenta domesticar al peronismo, del cual se sirvió para llegar al poder mediante estos mecanismos que hemos señalado. Insisto, cuando pierden el poder, lo que empieza a ponerse en claro es que no era el peronismo el kirchnerismo, sino que era una versión deformada del peronismo, y el peronismo comienza a tomar distancia. Los gobernadores, los intendentes. Lo que yo lamento, y muchos diputados, por supuesto, y senadores, lo que yo lamento es que se hayan acordado un poco tarde de reaccionar y de señalarlo. Tendrían que haberlo hecho antes, como lo hicimos muchos peronistas, que dimos testimonio desde el primer día y que fuimos perseguidos, procesados por los Ollarvide y compañía, o hasta perseguidos en nuestro propio trabajo y en nuestra profesión, por parte de un sistema que instauró la persecución como un elemento básico para poder encubrir la corrupción. Dicho en otros términos, la utilización de los servicios de inteligencia, por ejemplo, no solo la justicia, los servicios de inteligencia, para controlar, perseguir y domesticar a los que desde un principio nos opusimos a este criterio. Ahora, ¿cuál es el peronismo? Porque alguna vez el peronismo también se tiene que hacer cargo de todo lo que integra ese peronismo. El menemismo en algún momento, vos estuviste muy ligado a Duhalde cuando se reconstruyó y veníamos de incendiado el país prácticamente. Así es. Ahora bien, el kirchnerismo, reconvertir al peronismo y que empiece a jugar el próximo año la madre de la batalla en la provincia de Buenos Aires para poder renacer, ¿con quién lo va a hacer? ¿Con Gioja, con Scioli, con Oliva Fernández, con Recalde? ¿Cómo se reconstruye eso? Mira, es muy interesante lo que estás planteando. Y yo te voy a dar una respuesta que es compleja, pero voy a tratar de hacerla lo más simple posible. El peronismo, luego de una derrota, nunca recompuso su liderazgo a través de elecciones internas. Siempre recompuso el liderazgo con ocasión de una elección general. El ejemplo más claro de esto que te estoy señalando es 1985. Provincia de Buenos Aires, también como bien señalás vos. Herminio Iglesias, que controlaba el partido, no daba internas, hasta que decidimos en la renovación que Antonio Cafiero, con la Democracia Cristiana, se planteara por afuera como candidato. Sí, sí. Entonces fue con ocasión de la parlamentaria de 1985 que Cafiero se le impone por un amplio margen a Herminio Iglesias. Y rápidamente el peronismo como tal se realinea detrás de quien había revalidado un liderazgo no por una disputa interna, sino por haber ganado una elección general. Permitime llevar este ejemplo al 2017. Acá vas a tener varias expresiones del peronismo, porque evidentemente el kirchnerismo por un lado, el peronismo oficial, entre comillas, de Gioja y Scioli por otro, y la existencia de Massa por afuera de estas dos opciones, está indicando que el peronismo tiene al menos hoy 3 expresiones. ¿Llegarán las 3 a presentar listas en el 2017? ¿Llegarán 2 o llegará una sola? De todos modos creo que llegando por lo menos 2 expresiones, esas 2 expresiones, quien tenga la mayor cantidad de votos, aunque no le gane al PRO o a Cafiero, como ocurrió en el 85, Cafiero no le ganó
al alfonsinismo, a la Unión Cívica Radical, pero se impuso por una fuertísima diferencia sobre Herminio Iglesias. Bueno, si hay dos expresiones también, donde va a estar Massa por un lado, por el otro nadie sabe, Randazzo dicen algunos, otros dicen no, puede llegar a presentarse Scioli de nuevo, ¿no? Puede ser. En una manipulación de la realidad muy fuerte. Bueno, creo que de lo que surja en términos electorales de esa puja, el peronismo se va a realinear detrás quien revalide un liderazgo en una elección externa. Venimos, eso es futurología, no lo vamos a saber. Pero tengámoslo en cuenta como mecanismo. Te vamos a invitar en ese momento para que me vengas a hacer el análisis de lo que pasó. Nos quedan 2 minutos y mire, yo le propongo algo. Usted sabe que tenemos un espacio de tiempo como para compartir con ustedes, pero vamos a terminar este programa, le vamos a hacer unas preguntitas más, terminamos, y usted va a ver la semana que viene que vamos a seguir charlando con Miguel Ángel Toma. O sea que vamos a tener 2 programas para ir desmenuzando lo que está pasando en el país. Y de hecho, le voy a preguntar como para ir sabiendo, ¿no? ¿Qué opinión te merece estos primeros 7 meses, 6 meses y pico de gobierno de los de Cambiemos, de Lilita Carrió, de todo lo que confluye ahí? A mí me parece que hay áreas de donde se han logrado éxitos significativos y hay áreas en las que están pendiente la sociedad de tener precisiones y definiciones. Donde creo que se ha avanzado muchísimo es en cambiar definitivamente y ostensiblemente una cultura del látigo, de la persecución, de la falta de respeto absoluta a las instituciones, por un gobierno que se ha caracterizado precisamente por, bueno, buscar el diálogo, buscar la comprensión, respetar los mecanismos institucionales, buscar un sistema de alianzas dentro de las estructuras legislativas. Esto es un valor para mí central. Hubo también éxitos en el plano externo, la salida del cepo, la búsqueda de la reinserción de la Argentina en el mundo, pero hay también cuestiones pendientes que para mí son centrales, como por ejemplo, muchos sectores productivos dicen, señores, no tenemos un plan claro, ni horizontes definidos en términos económicos, ¿no? La terminamos acá, la seguimos la semana que viene. Hacemos una pequeña pausa de 7 días nada más. Y cuando nos reencontremos, vamos a estar vestidos de la misma manera, charlando de otros temas, y yo le puedo asegurar que van a ser un poco más urticantes. Chao, hasta la semana que viene. La ponen, la sacan, la llevan, la traen, se dejan ver. Sin Néstor quiso la obra pública para morder. Y saben que algún tamborita los va a proteger. Se arma la fiesta, la maquinita, están contando mucha platita, se van pa' Suiza.